Bueno, señores, acá en el estilo Juliana no vamos a presentar de ninguna manera videos o imágenes de muertos, de gente acuchillando al marido, ni nada por el estilo, pero sí queremos tocar un tema que nos preocupa a todos, porque ya no tiene que ver ni siquiera con la clase social o cuánto dinero tiene tal persona. Esto ya es algo que nos compete a todos los que vivimos en un país donde existe la violencia y donde se está manifestando de la manera más cruda. La versión que estamos viviendo de la violencia hoy en día es algo que no se había visto nunca en el Perú. Todos los días, basta con abrir un periódico, con meterse a internet, con prender un noticiero, y la noticia es, si no la más importante, la segunda o tercera más importante, porque a veces ni siquiera es una noticia, sino 2, 3 y hasta 4. Mujer mata a hombre, hombre mata a la esposa por celos, esta asesina y descuartiza. O sea, por Dios, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué sociedad estamos viviendo? ¿Qué delito estamos cometiendo todos, porque nos involucra a todos, para generar tanta violencia al punto de matar a alguien? Por Dios, estoy con Manuel Sarabia, que es psicólogo y director del Instituto Gestalt, para ver, como lo decía antes de la pausa, no la forma de encontrar una solución, porque creo que si existiera no estaríamos hablando de un problema latente, pero sí plantear hipótesis, teorías, para luego evaluarlas y ver más o menos por dónde va la cosa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juliana. Gracias, Manuel, por estar aquí. Dime, ¿qué está pasando en las relaciones de pareja? Bueno, hay un tema cultural que es bastante fuerte. Hay muchas personas que todavía, para empezar, todavía sigue vigente el machismo. Entonces el tema cultural es bastante fuerte. Personas que piensan de que está bien pegarle a la mujer y personas que piensan que una mujer merece el castigo del hombre en la medida pues que se sale de ciertos cánones de conducta, ¿no? Por ejemplo, hay lugares del mundo donde todavía se sigue pensando de que una mujer infiel tiene que pagarlo con su vida. Ah, sí, claro. Entonces, y si te violan, te quedas callada, porque si denuncias te matan. Así es. Claro, así pena es. de muerte, porque tú provocaste por ser mujer a ese hombre, por tu culpa te violó, ¿qué habrás hecho? Es increíble. Así es, entonces hay un factor cultural que es bastante fuerte, que sigue predominando en determinados sectores. Sí. Además, también si vemos, estas conductas pasan de una generación a otra. Entonces, hijos de padres golpeadores son potencialmente golpeadores también. Eso te iba a preguntar, Manuel, ¿hasta qué punto alguien repite la historia vivida o, al contrario, se reivindica tratando de no cometer los errores o no repetir los episodios vividos en infancia o en la adolescencia? Si tienes tuviste un papá borracho que le pegaba a tu mamá y eso viste y eso, como se dice comúnmente, mamaste, ¿qué porcentaje de estas personas que vienen de familias disfuncionales y de medios absolutamente agresivos y violentos hacen lo mismo luego cuando tienen una pareja? En realidad es bien alto y es más, o sea, a veces se da de manera cruzada. ¿Esto qué significa? Que de repente ella dice, yo no quiero un hombre golpeador como el que tuvo mi madre, y de repente es ella la que se convierte en la parte agresiva y se busca una persona aparentemente sin carácter o un pasivo agresivo, sí, que se da con bastante frecuencia, ¿no? Tú, Manuel, me hablas de que culturalmente, claro, hay toda una historia que la tenemos muy instalada acá, evidentemente, y estamos arraigados a una idiosincrasia de la que nos cuesta cortar el cordón umbilical y cambiar. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hace 10 o 15 años, Manuel, la violencia se manifestaba de otra manera. Ahora matan, ahora descuartizan. Esto es porque las leyes no son lo suficientemente fuertes y las penas, por lo tanto, no tan drásticas. Por una parte podemos pensar en el tema de la impunidad, de que efectivamente de repente un hombre que mata a una mujer, si es que hay un parentesco, creo que la pena es menor. Sí. Por otro lado, también vemos de que hay mucho más estrés, hay más fenómenos sociales, hay mucho más violencia en general en nuestro país, y eso no escapa, digamos, a la violencia que se da en la pareja y en la familia, ¿no? Es como si la vida cada vez perdiera más sentido, ¿no? Sí, o sea, para muchos. Sí. O sea, ya no es importante la vida de alguien, por lo tanto yo voy y la mato porque se portó mal. O sea, sí, porque me sacó la vuelta, porque no cocina bien. O sea, hay menos tolerancia, ¿no? Hay menos tolerancia, y de repente esos reportes donde se dicen la mató porque hubo una discusión por un tema trivial, sí, eso viene a ser el desencadenante de algo que se venía semanas, meses o incluso años, ¿no? Algo que es importante señalar es que estas cosas no se dan de la noche a la mañana. Hay señales que no queremos ver, a veces realidades que nos cuesta aceptar.
nos autoengañamos, negamos, minimizamos, pretendemos que no está pasando. Claro, pero ¿cómo reconocer que de repente ese hombre o esa mujer, si bien las agresiones físicas se dan más en hombres contra mujeres, la agresión psicológica no representa o no se manifiesta por una cuestión de género? Hay mujeres que son mucho más manipuladoras, claro, que los hombres. Pero ¿cómo te das cuenta? O sea, si de repente tu pareja un día pasa, si te dice no me molestes y te empuja, ¿cómo saber que esa misma persona mañana agarra un cuchillo y te lo clava? Bueno, en realidad es difícil, pero bueno, hay amenazas. Hoy en día vemos muchas parejas y hay un sector importante de la población que recibe la violencia psicológica, y dentro de esta violencia psicológica, por ejemplo, hay relaciones donde hay mucha necesidad de control, personas que ejercen la dominación, y las amenazas, por ejemplo, es un indicador importante. O sea, una persona que, es más, la violencia va en escalada. Primero comenzaron con amenazas, luego con empujones, luego con ya una violencia más directa, hasta que finalmente el desenlace se da pues en un feminicidio, ¿no? Sí, un feminicidio donde evidentemente hay un culpable y una víctima, pero si uno ve y revisa la historia y voltea, digamos, la cara para ver qué pasó antes, se da cuenta de que en realidad la culpable es la persona que permite que se llegue a ese punto. Claro, más que culpable, nosotros hablamos de responsables, ¿no? Y digamos que el culpable es el que en el fondo busca ser castigado o siente que merece ser castigado. Ambos son responsables. Hablamos de una responsabilidad de parte de una persona que está permitiendo ser maltratada de manera sistemática y sostenible en el tiempo. Y más que de culpas, ¿no? De una responsabilidad en ese sentido. Por eso, entonces, si la violencia familiar es un problema de salud pública, ¿por qué no existe una política que se preocupe de la salud mental? O sea, ¿por qué no hay campañas gratuitas en todos los hospitales para que las personas, cuando tengan un problema de este tipo, puedan ir y que alguien les haga entender que tienen realmente un rollo muy fregado y que hay muchos fantasmas por vencer y mucho por curar? Porque no es normal que tu pareja te diga todo el día que eres fea, que eres mala, que te empuje, que te grite, que te minimice. Entonces, si eres consciente de eso, de hecho no vas a permitir que ese problema se convierta mañana en un feminicidio, en un homicidio. No, pero eso es cierto, Juliana, y por eso que es un trabajo de largo aliento, porque tenemos que comenzar por trabajar con los niños. Desde pequeñitos hay que enseñarles de que nada justifica la violencia, de que son personas valiosas, y hay que enseñar, yo diría que así desde los primeros años del colegio, un curso, no sé, de autoestima, de habilidades sociales, y preparar paralelamente a los padres. Y esto es un problema social que requiere de diferentes actores sociales, ¿no? O sea, en realidad no es un tema, no hay una fórmula, como tú bien has señalado, no hay una fórmula que le dé solución a todo este problema. Sí, solamente aquí planteamos hipótesis y respuestas, digamos, algo vagas a ciertas preguntas que en su conjunto podrían permitir que entendamos la problemática, pero no encontrar una solución, porque creo que no existe una sola solución también, que es un trabajo complejo. Y muy válido lo que tú has dicho. O sea, en primer lugar, el presupuesto para la salud en general de nuestro país no es muy significativo para la salud en general y menos para la salud mental. Entonces sí, enfrentamos diversos problemas de salud mental en nuestro país, como depresión, por ejemplo. Vemos gente que se suicida todos los días y seguimos informando y reportando y comentando acerca de suicidio, de feminicidio, de crímenes pasionales y de violencia en general, y es como que estamos haciendo de espectadores, pero en realidad todavía no se hace nada contundente para, digamos, frenar estos problemas de salud mental, ¿no? No, y seguramente para cualquier víctima, para cualquier persona que en estos momentos esté, digamos, viviendo en un ambiente violento, en un momento agresivo, sería más fácil ir a un hospital a pedir ayuda para que lo atienda un psicólogo, un psiquiatra, un psicoterapeuta, que ir a una comisaría donde luego pueden notificar a la pareja y te agarra y te mata. Claro. Porque solo 3 de cada 10 mujeres golpeadas, por ejemplo, denuncian maltrato. Existe, evidentemente, también información que demuestra que la policía no hace absolutamente nada. Sí, claro. Además, a veces vas a quejarte, si eres hombre te dicen, oye, no seas gallina, pues no seas maricón, te lo dicen así de frente, ¿cómo vas a denunciar que tu mujer no es hombre? Y si eres mujer, bueno, pues ¿qué habrá hecho, pues señora? Claro. O sea, ¿eso pasa? Eso que acabas de decir, ¿qué habrá hecho? Algo así como se lo merece. Claro. ¿No? En el fondo le dijimos que termine esa relación.
¿no? Un poco más y le decimos bien hecho con lo que te ha pasado. Este periodista, por ejemplo, Ricardo Vázquez, que ahora se hace llamar o lo han bautizado en los medios como el descuartizador de Lima, tenía una relación, periodista encima, tenía una relación con un chico, lo había descuartizado, escondido las partes del cuerpo en diferentes maletas y la cabeza, una historia de lo más sórdida. Claro, pero ahí estamos hablando, por ejemplo, de una persona que en primer lugar no experimenta sentimiento de culpa. Claro, porque ha dicho, yo no lo maté, le di un paro y yo lo único que hice fue seccionar y esconder el cuerpo, entonces no es delito. Claro, ahora una persona que tiene la frialdad para poder descuartizar a una persona con la que ha tenido algún tipo de relación, llámense amigos cariñosos, pareja, etcétera. Aunque sea su vecino, el bodeguero. Claro, entonces no tiene la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. ¿No? O sea, hablamos que falta empatía, estamos hablando de un psicópata. Sí, es cierto, pero ¿hasta qué punto también muchas veces estos problemas psiquiátricos, mentales, son reales? ¿Y hasta qué punto un examen cualquiera, digamos, arroja que sí, pues, conductas violentas, entonces le bajamos la pena? No. O sea, cuando hablamos de una persona que tiene un problema de personalidad, no estamos hablando de una persona que no esté, valga la redundancia, que no tenga criterio. Conciencia. Así es, que no tenga conciencia, que no tenga criterio de realidad. Estamos hablando de una persona que simplemente no tiene la capacidad de sentir el dolor ajeno. Es que no reconoce lo bueno de lo malo. ¿Es consciente de sus actos? Su escala de valores está definitivamente afectada, sí, pero eso no significa que la persona, digamos, no goza de salud mental. O sea, no es inimputable necesariamente. Es el tema, que muchas veces se justifican o se intenta justificar el homicidio, el asesinato con... Le dio los diablos azules, no sabía lo que hacía. Claro. Yo creo que uno es absolutamente consciente, tú eres el experto, me dirás. Claro, lo que pasa es que en el caso de los pacientes psiquiátricos, ellos no tienen esa capacidad de planificar. Un paciente psiquiátrico ataca cuando piensa de que la otra persona representa un peligro. Ajá. Y no va en la vida, va pues digamos a descuartizar a una persona y repartirla por todo Lima, ¿no? Sí, y bueno, y cuando no se llega a puntos tan extremos, pero sí a situaciones que ya llaman la atención, ¿qué se puede hacer? ¿Qué recomiendas? Por ejemplo, el caso de Karina Bolaños, la ex viceministra de Costa Rica, que apareció en un video, fue todo un escándalo. Y luego de que se hiciera público, se publicaran esas imágenes, nos enteramos de una historia rarísima, que ella había tenido un novio, que el novio la había demandado por acoso sexual y había pedido que no se le acerque. O sea, porque hay mujeres también tan obsesivas. Claro. O sea, que la dejan y está ahí que no, y los buscan, o sea, para que eso no parezca tampoco un espacio pro mujer y todos los hombres son los asesinos, los malos. No, o sea, hay mujeres que son también terribles, que están enfermas. Así es, que tienen mucha necesidad de control, que tienen celos enfermizos, que son bastante impulsivas y que son además bastante vengativas, que no aceptan un no por respuesta. Es algo así como que no quiero terminar contigo, no acepto el fin de esta relación y si terminas conmigo, atenta a las consecuencias, ¿no? ¿Cómo reconocer entonces, Manuel, los primeros síntomas? ¿Qué recomendarías tú? Bueno, lo primero que yo recomendaría a cualquier persona es que se tome el tiempo necesario para conocer a la persona con la que está saliendo. Lo que pasa es que en ese país inmediatista, cortoplacista, en el que estamos hoy en día, las personas se emparejan más rápido, se van a vivir juntos antes de terminar de conocerse, y ahí comienzan los problemas. Entonces tienen que darse un tiempo para conocer la historia de esta persona, cómo es que está sola o solo, en este caso, y también evaluar las reacciones, porque nosotros hablamos de un estrato falso, de una máscara que todos nos ponemos cuando recién nos conocemos, mostramos nuestro mejor lado. El problema es que en la intimidad emerge a veces el opuesto de ese estrato falso, de esa máscara, y ahí es cuando salen las conductas impulsivas, estas reacciones, digamos, que muchas veces desenlazan pues en estos finales catastróficos, ¿no? Sí, y que cada vez son más. Sí. O sea, dime, a ver, Manuel, si una persona, por ejemplo, posesiva es una persona que ni bien la conoces, en menos de media hora sabe toda tu historia. Y a la siguiente vez que te ves con esa persona te corrige sobre tus datos de origen, sobre tu historia. No, en ese año no fue. ¿Pero eso está mal? Ahí tenemos a una persona potencialmente celosa. Uy, no me digas eso, que yo averiguo todo. Pero claro, pues, soy periodista y me sale, pues. Sí, bueno, claro. Pues, pero hay que saber separar los roles, ¿no? Los celos
Pero son malos los celos. Los celos no solo son celos relacionados con la infidelidad, hay muchas personas que tienen celos de posesión. Entonces me da celos que salgas con tus amigos, me da celos que salgas con tus hermanos, con tus primos. Eso ya son celos enfermizos. Son celos de posesión. Eso ya es enfermizo. Entonces hay hombres que quieren tener a su esposa o a su pareja encerrada, o mujeres que quieren tener también a su pareja encerrado, y son bastante posesivas. Es como que quieren que el mundo gire solamente alrededor de ellas. Qué terrible. Manuel, una última pregunta. ¿Qué es lo que hace que un agresor termine convirtiéndose en un asesino? En ese camino, ¿qué sucede? En muchos de los crímenes pasionales hay un componente de celos importante, los que son los llamados celópatas o celotípicos, que son aquellas personas que tienen celos enfermizos. En el caso de los varones que tienen celos enfermizos, ellos no conciben la idea de que su pareja, de que la mujer que está con ellos, sea disfrutada por otro hombre. Entonces, si no estás conmigo, no estás con nadie. Prefiero literalmente que estés muerta. Entonces, los celos es un componente bastante importante. Dentro de la violencia también se dan muchos crímenes que son involuntarios. De repente se les pasó la mano, no era la idea matarlas, pero tanto golpe es como que hacen una suerte de catarsis. ¿Pero qué representa la mujer? Más allá de los celos, o sea, ¿qué significa para estos hombres la mujer que tiene al frente? En ese momento para pegarle, para darle con un ladrillo, quemarla. Se sienten como si fuera un objeto, es como si fuera su propiedad, como que no le están dando el valor de persona, de ser humano. Pero generalmente en los crímenes pasionales, Juliana, después de que el agresor ha descargado toda su rabia, todo su odio, experimenta un sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa hace de que ellos o atenten contra su vida o se entreguen a las autoridades. O algunas veces huyen de la escena del crimen, pero dejan todo tal cual, de tal forma de que es fácilmente poder saber quién lo hizo. Claro, porque inconscientemente, por más de que la razón les diga huye porque te vas en cana, les dice tienes que pagar por lo que has hecho porque eres culpable de... Así es. Qué terrible. Ojalá que esto cambie, ¿no? Sí, claro que sí. Hay que darle importancia al asunto de la salud mental. Desde luego. Qué pena que no haya hablado de eso Ollantumala, ¿no? En su discurso. Necesitamos habló de la salud en general, de temas importantes, pero ¿de qué sirve trabajar para combatir la delincuencia, la inseguridad ciudadana, si los delincuentes hacen lo que hacen, matan, roban y secuestran, porque de acá están evidentemente mal, están mal de la cabeza, y nadie hace nada para, no sé si curarlos, pero al menos minimizar un poco la enfermedad que tienen, ¿no? Así es, poder calmar tanta violencia con tantas personas impulsivas, intolerantes, que vemos en las calles, ¿no? Sí, es de todos los días. Todos estamos expuestos al peligro. Así es. Definitivamente. Gracias, Manuel, por venir. No, a ti. Sí, te esperamos cualquier otro día para hablar de estos temas que realmente son súper importantes. Señores, me voy a una pausa comercial.